Bienvenidos hermanos y hermanas cristianos. Hoy vamos a explorar uno de los versículos más enigmáticos y poderosos de toda la Biblia. Génesis 1. 2. Que había antes de la luz, antes del orden to do, pero el versículo que viene después de esa apertura es una bomba de misterio. Génesis 1-2 nos dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, a primera vista puede parecer solo una descripción poética. Se menciona que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Tinieblas no es solo la ausencia de luz, sino una oscuridad densa, que se siente, que oprime. Pero no comienza en lo imperfecto, y es ahí donde Dios decide actuar. Es una lección poderosa. No necesitas tenerlo todo resuelto para empezar a construir algo nuevo. No necesitas estar en tu mejor momento para que algo divino empiece a moverse en tu vida. De hecho, muchas veces es en medio del caos donde empieza la verdadera transformación. Y el abismo, o tihom, en hebreo, es otra palabra cargada. Proviene de la misma raíz que en otras culturas representaba dioses del caos, como Tiamat, en la mitología babilónica. Sin embargo, en el texto bíblico, el abismo no tiene voluntad, no hay batalla, simplemente está ahí, como una presencia silenciosa, esperando. Pero este versículo es una ventana a uno de los momentos más enigmáticos de toda la Biblia. ¿Cómo es eso posible? Pero eso es tema del siguiente bloque. Por ahora lo importante es notar que este versículo no nos pinta una historia feliz desde el inicio, desde lo oscuro, momentos donde sentimos que todo está mal, que nada tiene forma, que estamos vacíos. Pero el mensaje de este versículo es que incluso en ese estado hay posibilidad, hay esperanza, porque antes de que exista la luz, hay caos, pero también hay un plan. Y eso, más que cualquier otra cosa, lo hace profundamente humano. Bueno, para empezar, antes de cualquier luz, antes de cualquier forma de vida, el universo mismo estaba en caos. Prepárate, porque vamos a sumergirnos en el caos original y descubrir por qué ahí comienza todo. En el Enuma Elish, los dioses luchan contra monstruos marinos y el universo surge de esa guerra. En la tradición egipcia, el dios Ra surge del océano primordial, el Nun, un caos líquido sin fin. Pero en Génesis, no hay lucha, no hay competencia, solo un acto de presencia divina sobre el caos. There's no destruye el caos. Lo transforma. No es simplemente una manera de decir que no había nada. Es más complejo. Momentos donde parece no haber dirección, ni forma, ni sentido. Es en esos momentos que este versículo cobra vida. Porque justo cuando todo parece un caos, el siguiente paso no es la destrucción, sino la transformación. Tohu significa caos, confusión, un estado de absoluta falta de orden. Bohu es aún más radical a un vacío profundo. Juntas, estas palabras describen un estado existencial perturbador, en un universo sin forma, sin estructura, sin propósito visible, al menos aún. Antes de todo, solo había caos. O esto es una representación simbólica del proceso creativo, como una obra de arte que primero se enfrenta al lienzo en blanco, a los errores, a la incertidumbre, antes de convertirse en algo bello. Muchos estudiosos interpretan este caos como la materia prima del universo, un estado potencial desde el cual puede emerger todo lo demás. Pero otros van más allá y ven en este versículo una alegoría de la condición humana. En el principio de todo, Dios creó los cielos y la tierra. La frase desordenada y vacía viene del hebreo y este versículo ha sido objeto de intensos debates teológicos y filosóficos durante siglos. Dios creó el mundo directamente en un estado caótico. ¿Quién no ha sentido alguna vez que su vida estaba desordenada y vacía? ¿Quién no ha experimentado tinieblas interiores? Pero volvamos al texto. Y es aquí donde algo impresionante ocurre. Justo en ese lugar de caos y oscuridad, el Espíritu de Dios se mueve. Ahora bien, muchos piensan que la creación debería haber comenzado con orden, perfección, belleza. Este versículo también ha sido comparado con otras cosmogonías del mundo antiguo. ¿Y si esto fuera más que teología? ¿Y si fuera una metáfora de nuestro día a día? Todos enfrentamos momentos tohu vabohu, cuando todo era oscuridad y un abismo lo cubría todo,
después de describir una tierra desordenada y vacía. Génesis 1:2 nos introduce en algo aún más profundo y simbólico. Esta imagen no solo es visualmente poderosa, sino que carga con siglos de reflexión espiritual, filosófica y hasta científica. Pero empecemos desde el principio. ¿Qué es este abismo? Algunos lo ven como una forma poética de describir el caos antes del orden. Otros creen que estas tinieblas representan una especie de mal cósmico. No hay necesidad de matar al caos para formar el orden. Simplemente say, describe, y luego Dios actúa. Un momento de depresión, de desesperanza, de pérdida. Es sobre esa oscuridad, sobre ese abismo insondable, que el Espíritu de Dios se moverá. Es como si dijera Ansi, esto es caos, pero no te preocupes, estoy por intervenir. Ese estado donde no ves el futuro, donde sientes que no hay salida, ese momento exacto es el que representa este versículo. Muchos creen que tienen que arreglar su vida antes de acercarse a lo espiritual. Es el punto cero. En el lienzo, aún no pintado. El silencio antes de la primera nota. El universo está a punto de hablar. Pero primero, debe pasar por el abismo, que tienen que salir del abismo por sí solos, antes de pedir ayuda divina. Pero Génesis nos da otro mensaje, incluso en la profundidad del abismo, incluso cuando estás cubierto de tinieblas, ahí mismo. Dios ya está presente en el espíritu, ya se está moviendo. No necesitas estar bien para que algo empiece a cambiar. El instante antes de que empiece todo, cuando todo parece perdido. El caos no es derrotado, es transformado. La oscuridad no es eterna. El abismo no es el enemigo, es la antesala del orden, de la luz, de algo nuevo que está por comenzar. No como un demonio con forma, sino como una fuerza destructiva pasiva que simplemente es. Pero, en todos los casos, lo que está claro es que esta parte del versículo pinta un cuadro crudo, potente y profundamente inquietante. En hebreo, la palabra usada es ti, y no es cualquier abismo. Es una palabra ancestral que evoca profundidad infinita, un océano primordial, oscuro, sin fondo. No hay suelo firme ni horizonte, solo una inmensa nada líquida cubierta por una oscuridad que lo inunda todo. Este no es un lugar físico. Por ejemplo, en la mitología babilónica, el universo nace del cuerpo destrozado de la diosa Tiamat. La palabra Tiham tiene una raíz lingüística parecida. En la cultura fenicia, también hay referencias al caos acuoso primordial como origen de todo. Incluso en la cosmovisión maya, el mundo nace de un océano infinito, cubierto de oscuridad, una representación de la total incertidumbre, del misterio, de lo que no se puede controlar. Y sobre este abismo se mueven las tinieblas. Este no es el tipo de oscuridad que simplemente ocurre por la falta de luz como en la noche. Esta oscuridad es simbólica. Es ignorancia, confusión, miedo, ausencia total de dirección. Es como estar en una habitación sin ventanas, sin puertas, sin suelo ni techo. La oscuridad lo cubre todo, incluso el propio sentido del tiempo. Este pasaje ha provocado muchas interpretaciones. Ahora, si conectamos esto con otras culturas, encontramos similitudes impresionantes. Pero lo que diferencia el relato bíblico es que aquí no hay lucha, no hay guerra entre dioses. Este abismo también ha sido interpretado de forma simbólica en la vida humana. ¿Cuántas veces sentimos que caemos en un abismo interior? Pero aquí viene lo más potente. El abismo no es el final, es el escenario del comienzo. Y aquí entra una reflexión vital. Este versículo también ha sido inspiración para muchos artistas, poetas y pensadores, porque el abismo no es solo un vacío, es también una promesa. Así que la próxima vez que sientas que todo está oscuro, que no hay salida, recuerda este versículo. No is, Elfen, is, el inicio. Y el espíritu se movía sobre las aguas. Hasta ahora, hemos visto un universo caótico, vacío, cubierto de tinieblas, sumido en un abismo insondable. Pero de pronto, algo cambia. Génesis 1:2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es una frase breve, pero su poder es inmenso. La Biblia no empieza con un milagro espectacular o una voz estruendosa. Empieza con un espíritu que se mueve, como si dijera, estoy aquí, incluso antes de que todo tenga sentido. Esta imagen es tan poderosa que ha sido usada para representar la acción silenciosa de Dios
en medio del desorden humano, porque en medio del caos no hay ausencia, hay presencia. Algunos estudiosos traducen esta frase como el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Muchas veces creemos que el caos debe desaparecer para que Dios actúe, pero este versículo dice todo lo contrario. El Espíritu se mueve cuando todo es caos, no después, no al final, sino justo ahí. Recuerda, el Espíritu de Dios se está moviendo. Silencioso, tal vez en invisible, sí. Pero presente. Y eso lo cambia todo, antes de que llegue la luz, antes del orden, antes del milagro. Como una madre ave que protege su nido, que calienta sus huevos. Qué imagen tan tierna. En lugar de un Dios guerrero, tenemos un Dios que cuida, que protege. Porque si el Espíritu se mueve, entonces algo está por comenzar. El caos no es el final, es el preludio de una creación nueva. La oscuridad no es el destino, es el escenario donde empieza la luz. Y el abismo no es la tumba, es el ventre que se posa suavemente sobre lo que está por nacer. Que algo invisible te acompaña, aunque no puedas explicarlo. Eso es Ruach. Ese movimiento del espíritu no elimina el caos de inmediato, pero te recuerda que algo nuevo está por nacer, porque significa que no tienes que esperar a estar bien para sentir la presencia de Dios. No necesitas tener todas las respuestas, no tienes que salir del abismo por ti mismo. El Espíritu ya se mueve sobre ti, en tu confusión, en tu oscuridad, en tu vacío, en una presencia que no grita, que no destruye, que no pelea, solo se mueve. En la cultura hebrea, las aguas representan lo indomable. El mar era sinónimo de peligro, incertidumbre y caos. No era un lugar de descanso, sino de mir. Por eso, el hecho de que el Espíritu de Dios se mueva sobre ellas sin temor es profundamente simbólico. Nos dice que Dios no le teme a tu caos, no necesita que tengas todo bajo control para acercarse, se mueve incluso en tus tormentas. Vamos a analizar esto. En hebreo, la palabra para espíritu es ruach, que también puede significar viento, soplo o aliento. Es una fuerza viva, vibrante, presente, y esa fuerza se está moviendo sobre la faz de las aguas. No está luchando contra ellas, no está huyendo del abismo, ni escapando de la oscuridad. Se mueve sobre ellas. Es como un artista caminando frente a su lienzo antes de empezar a pintar. Es como un músico afinando su instrumento antes de tocar la primera nota. Es la calma antes de la creación. El espíritu no está pasivo, está evaluando, observando, preparando, creando, como si danzara suavemente sobre el caos. ¿No es eso hermoso? Este movimiento ha sido interpretado por muchos como el primer acto de esperanza. ¿Alguna vez has sentido que tu vida está hecha un desastre, pero algo en ti te dice que no estás solo? Ahora bien, ¿por qué sobre las aguas? Why no solo eso? Este movimiento sugiere intención. No es un movimiento al azar. Hay otro detalle que no podemos pasar por alto, y eso nos lleva a algo más profundo. Este momento es también una metáfora de nuestra vida interior, y eso cambia todo. Esta escena es también una promesa, así que la próxima vez que sientas que estás flotando en aguas profundas, en una vida sin rumbo o sin forma, el caos no fue el final, fue el comienzo. Hemos caminado desde el desorden hasta el abismo, desde las tinieblas hasta el movimiento del espíritu. ¿Cuántas veces has sentido que tu vida está desordenada y vacía? ¿Cuántas veces has sentido que todo está oscuro? Porque justo ahí, en medio de ese escenario crudo e incompleto, comienza la acción divina. El espíritu se mueve no cuando todo está perfecto, sino cuando todo está roto, que estás flotando en un abismo, que no hay dirección, ni forma, ni sentido, porque quizás el caos tiene un propósito. Lo ves en la vida de los grandes personajes espirituales. Moisés huye al desierto antes de recibir su llamado. ¿Cuántas personas han encontrado su vocación en medio de una crisis? ¿Cuántos nuevos comienzos nacen de una pérdida, de una ruptura, de una noche oscura del alma? El patrón de Génesis sigue vivo. Una oscuridad sin fin, un caos que no entiendes, pero no estás solo, no estás perdido, no estás sin propósito, porque si el espíritu se movió entonces, también puede moverse ahora, sobre ti, dentro de ti, a través de ti.
no es un relato del pasado, es un mapa del presente. David es perseguido antes de convertirse en rey. Jesús mismo pasa por el silencio del desierto antes de comenzar su ministerio. Siempre hay un momento de oscuridad, de espera, de caos, antes del nacimiento de algo extraordinario, porque es en medio del vacío donde nos abrimos al cambio, porque es en la oscuridad donde valoramos la luz, porque es cuando no sabemos qué hacer, que aprendemos a escuchar. Cada vez que el caos aparece, hay una promesa escondida. Cada vez que todo parece sin forma, hay una nueva creación esperando. Cada vez que las aguas del abismo nos rodean, hay un espíritu que se mueve, aunque no lo veamos. Ese estado, que parece tan personal, ya estaba descrito en los primeros versos de la Biblia. No es un accidente, es un patrón. Es el punto cero de toda transformación. Pero antes de pasar al famoso hágase la luz, hay algo que necesitamos detenernos a contemplar. En todo lo que hemos explorado hasta ahora, no es solo historia antigua, ni únicamente teología. Muchas veces pensamos que debemos ordenar nuestras vidas para encontrar a Dios. Creemos que la espiritualidad solo es posible desde la estabilidad. Pero Génesis nos dice otra cosa. El caos es parte del proceso. No es el castigo y el comienzo. Es la tierra fértil donde algo nuevo está por brotar. Es también una narrativa que resuena con cada uno de nosotros. Genesis 1. Dios no nos habla solo del universo. Nos habla del alma. Pudieras recordarte que también estás justo en el momento anterior a la creación. Que tal vez ese dolor, esa incertidumbre, no es una señal de que estás perdido, sino una señal de que algo está a punto de nacer. Porque eso es exactamente lo que ocurre en el texto. El espíritu se mueve y la creación comienza. Piensa por un momento, y eso nos lleva a una reflexión poderosa. En el caos no es tu enemigo. El vacío no significa fracaso. La oscuridad no es el fin. Y esa es la gran paradoja. Ahora, imagina si cada vez que sintieras que estás en tinieblas, en un abismo. Pero aquí va una pregunta. ¿Por qué no lo hace todo al instante? ¿Por qué no empieza Génesis con el mundo perfecto desde el principio? Este patrón no es exclusivo de la Biblia, y esto también se refleja en la vida cotidiana. Y aquí es donde este versículo cobra todo su poder, porque no se limita a decirnos lo que ocurrió. Nos dice lo que ocurre siempre. Así que hoy, tal vez tú estés en tu propio Génesis 1:2. Tal vez tu vida parece un abismo. Este versículo no es solo el antes del mundo, es el antes de tu mundo. Y eso lo cambia todo.